turno de la presentación de la maestra en metodología de la ciencia y educación del Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando Pérez Gil Romo, y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, María de la Concepción Calvo Carrillo. Nos va a presentar su investigación realizada en conjunto con la médica veterinaria zootecnista Elizabeth Hernández Rodríguez, el técnico laboratorista Martín Barroso Cuellar, la química farmacéutica bióloga Sara Montaño, la doctora en ciencias biológicas Marilena Carranco Jauregui, la doctora en ciencias de la producción y de la salud animal Silvia Carrillo Domínguez. Nos va a presentar la investigación titulada Efecto del tiempo y temperatura de almacenamiento sobre la calidad física y composición química del huevo para consumo. Muchas gracias, maestra Calvo. Adelante. Muchísimas gracias. Este tema es interesante desde la perspectiva de que el huevo es uno de los insumos de alto consumo para nosotros, ¿sí? ¿Por qué es importante el huevo? Pues simplemente por la gran diversidad culinaria que tiene. Estando nosotros ahorita en el área de gastronomía, pues si yo dijera huevo y pidiese yo que me presentasen algunas opciones culinarias, pues obviamente tendríamos muchísimas alternativas. Tiene una alta disponibilidad, se consigue con facilidad, relativamente tiene un bajo precio y algo que es muy importante, su valor nutricional. Sabemos que tiene un buen equilibrio entre lo que es la fracción lipídica, las proteínas. Sin embargo, se ha presentado la duda sobre las alteraciones que se pueden presentar sobre el almacenamiento de este. En la norma mexicana relacionada con huevo dice que el huevo se tiene que almacenar en refrigeración. Sin embargo, sabemos que en muchas comunidades, en muchas ciudades, el huevo no se refrigera, ¿sí? Explicaciones había muchas. Sin embargo, ¿sí? El punto medular sería composición química, valor nutricional y, para el área de gastronomía, la funcionalidad de este. Es por ello que el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento sobre esos dos aspectos importantes, la calidad física y la composición química del huevo en cascarón, de tal forma que podamos establecer, sustentar cuál es la mejor forma de almacenamiento. Y aquí quisiera hacer un comentario. El huevo, recordemos, desde la perspectiva del manejo higiénico de alimentos, es considerado un alimento potencialmente peligroso. Bien, la metodología que nosotros empleamos aquí en el Departamento de Nutrición Animal fue obtener huevos que son producidos en una granja experimental donde hay un control sobre la alimentación y el cuidado de estas aves, ¿sí? Entonces tenemos la certeza de que los huevos todos proceden de condiciones similares. En la parte analítica, la calidad física del huevo se llevó a cabo con un equipo que se llama Egg-Tester QCM, mientras que el análisis químico proximal, incluyendo el colesterol, se aplicó siguiendo las técnicas del AOAC. Para la energía se utilizó la bomba calorimétrica PAR. Aquí les presento el equipo que nosotros tenemos para poder hacer estas mediciones. Tenemos un área específica y cuando empezamos a trabajar, bueno, ahora sí dijeran por ahí hasta terminar. Estos son las fracciones que conforman a este equipo. Bien, ¿cuál fue el procedimiento que seguimos? El día de recolección, que es cuando va uno a la granja a recoger huevos, ahí se vino al laboratorio y se llevó a cabo la calidad física interna y externa. ¿Cuáles son las variables que tomamos nosotros en consideración? Bueno, el peso del huevo, la altura de la albúmina, las unidades Hall, color y peso de yema y peso y grosor de cascarón. ¿Sí? Todo esto se determina ese primer día y es el mismo procedimiento que se sigue a los 15 y 30 días de almacenamiento, sea
a temperatura ambiente o refrigeración. Entonces, complementando esto, colectamos huevos, se dividieron en 3 grupos. Un grupo es el que se analiza inicialmente y otros 2 se van a utilizar para su almacenamiento. La mitad, que correspondieron a 28 huevos, se almacenaron a temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México, 25 grados Celsius, y otros 28 huevos se colocaron en refrigeración a 4 grados. Pasados los tiempos, se evaluó calidad física y calidad química, analogando lo que hicimos en el día 1 de postura y replicando en los momentos adecuados de que se cumplía la parte experimental. Obviamente, se procede a la calidad física y posteriormente se toman las muestras, se mezclan y se porcionan para la composición química que es de importancia para nosotros. Ahora vamos a pasar a los resultados, ¿sí? Vamos a analizar lo que sucedió aquí. Tenemos que en el día 1, que fue cuando colectamos, tenemos aquí todos los datos. Peso de huevo, altura de albúmina, que en el área de la gastronomía es muy importante la albúmina. Unidades Howe, color de yema, también gastrónomos de importancia ese color para algunos aderezos, etc. Peso de cascarón y grosor de cascarón. Entonces tenemos aquí lo que se obtuvo en el día 1. Vamos a ver qué sucedió durante el almacenamiento 15-30 días a temperatura ambiente. Podemos observar, ¿sí?, que aquí las literales son diferentes. Nos indica que sí hubo diferencia significativa entre el día 1 y a los 15 días. ¿Ok? A los 30 días, ¿sí?, nosotros podemos observar que no hubo, ¿sí?, a temperatura ambiente, 15-30 días, no hubo diferencia significativa en peso de huevo. Vamos a ver qué sucedió con la albúmina. En el caso de la albúmina, a los 15 días, temperatura ambiente, sí hubo diferencia significativa. Si vemos los valores numéricos, vamos a percibir que realmente sí se modificó. ¿Qué pasó a los 30 días? De manera similar, tenemos una disminución, pero sí podemos pensar que 15 o 30 días a temperatura ambiente no afectó significativamente a la altura de albúmina, pero sí con el huevo en el día 1. En relación a las unidades Howe, ¿sí?, tenemos que, igual, temperatura ambiente a los 15 y 30 días, ¿sí?, no mostraron alguna diferencia. Color de la yema, tenemos nosotros que sí hubo un cambio significativo, ¿sí?, entre 15 días y 30 días a temperatura ambiente. El color sí se fue modificando. Peso del cascarón, tenemos que, en general, en todas las variables que medimos, de todas las condiciones de almacenamiento, no tuvimos cambios significativos. Grosor del cascarón, sí. El grosor del cascarón sí se vio modificado, ¿sí?, a los 15 días, fuese a temperatura ambiente, ¿sí?, y muchísimo más a los 30 días. ¿Qué sucedió entonces ahora con refrigeración? Nosotros podemos observar que sí se presentan los cambios en todas las variables, a excepción del peso de cascarón. ¿Ok? Entonces, a los 30 días, tenemos nosotros que sí se alteró en relación a peso de huevo, temperatura ambiente y refrigeración. ¿Sí? En altura de albúmina, nosotros estamos observando también los cambios que se van presentando. Sin embargo, los valores numéricos no, en altura de albúmina, no son tan significativos. Veamos aquí, por ejemplo, qué sucedió. De 5.49 se modificó a 6. ¿Sí? Refrigeración. ¿Ok? Ahorita lo vamos a comentar. Lo mismo se vio en cuanto a las unidades Howe, refrigeración, en cuanto a color de yema, que permaneció, no hubo aquí cambio, obviamente peso de cascarón,
pero en el grosor de cascarón sí hubo una disminución. Bien. Número de muestras fueron 14 para cada estudio. ¿A qué podemos deber que se presentaron estas variaciones conforme pasó el tiempo y la temperatura? A temperatura ambiente, obviamente, la estructura del huevo se encuentra en condiciones donde se permite que haya un movimiento de la humedad de la yema hacia la clara, modificando la albúmina gruesa, que es la que protege la yema. Hay una liberación de dióxido de carbono por la hidrólisis de las proteínas, de los aminoácidos. Se libera dióxido de carbono, nos modifica el pH, cambiando obviamente las condiciones propias de albúmina gruesa, que se va a volver principalmente albúmina líquida, incrementándose la albúmina líquida. Y el otro punto que nosotros observamos es que la cámara de aire característica del huevo va a ir aumentando. ¿Qué pasó con las propiedades funcionales de gran importancia en el área de la gastronomía? Pues obviamente cambiaron, ¿sí? Las propiedades funcionales, es decir, la posibilidad de hacer un huevo estrellado, de batir la clara, se ven alteradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de albúmina líquida, disminuye la albúmina gruesa. Entonces, propiedades funcionales, sí tenemos un cambio. ¿Qué sucede para la composición química? En la composición química, aquí sí es muy interesante y vamos a decir que nos puede dar un poco de tranquilidad en relación al valor nutricional. Veamos que las variables, día 1, las tenemos en la parte superior, muy bien, y a la hora que vamos nosotros checando las literales, podemos observar que si a temperatura ambiente se hayan almacenado 15 días o 30 días, sí hay cambios, ¿sí?, significativos en humedad, en proteína, en el contenido de minerales, en lípidos totales, en colesterol y obviamente repercute en la energía. ¿Ok? 15 días, 30 días, tenemos una situación similar, ¿sí? Obviamente se vuelve más crítica cuando el huevo se almacena 30 días a temperatura ambiente. ¿Qué sucede cuando el huevo se deja en refrigeración? Día 15 tenemos que la humedad, tanto, ahora voy a integrar 15 días y 30 días en refrigeración, podemos ver que entre estas dos, 15 días, 30 días, tenemos que no hay diferencia significativa. Entonces, un huevo refrigerado a 15 días tiene la composición química igual a la de refrigeración. Y vamos ahora a asociar con el día 1. La humedad permaneció, no hubo diferencia significativa. La proteína sí hubo una diferencia, por lo que platicábamos. Hay un cambio en la hidrólisis de proteínas y hay una liberación de dióxido de carbono que proviene de proteínas aminoácidos. Entonces, aquí sí lo vamos a ver afectado, pero por eso se ve la diferencia. ¿Qué pasa aquí con minerales? No tenemos ningún problema. Lípidos totales permanecen constantes, al igual que el colesterol. Y la energía, pues, permanece, ¿sí? Entonces, donde vamos a tener nuestra diferencia en refrigeración va a ser en el contenido de proteína. Va a haber una disminución al respecto por la liberación, esta hidrólisis que decía, continuar, porque el huevo es una célula viva, continuar con sus procesos bioquímicos, entonces hidrólisis de aminoácidos, liberación de dióxido de carbono, cambio de pH y de condición. Por lo tanto, el huevo almacenado a temperatura ambiente 15 o 30 días sufre cambios físico-químicos.
mientras que en refrigeración hasta por 30 días mantiene mejores condiciones para su consumo respecto al de temperatura ambiente. ¿Y qué podemos platicar sobre el uso del huevo culinariamente? Pues entre mayor sea el contenido de albúmina líquida, el huevo se dispersa en una superficie. Lo abrimos, lo ponemos en un plato y entonces la albúmina líquida se extiende a esa membrana que retiene a la yema, que se llama vitelina, y entonces la yema se puede romper con mayor facilidad. Entonces, cuesta trabajo poder hacer huevos estrellados, ¿sí? El otro punto importante que en muchas ocasiones ustedes, o sea, el gastrónomo y muchas veces en nuestra casa, nosotros lo que queremos hacer es batir las claras, por ejemplo, hablando de platillos regionales típicos, pues para hacer unos chiles, chiles capeados, ¿sí? Rellenos de algún preparado propio de las comunidades, y entonces tenemos nosotros que utilizar la albúmina y meterle aire para hacer un sistema coloidal llamado espuma. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues tenemos que esta espuma se ve afectada por los cambios de pH. El pH se va fuertemente hacia la zona alcalina. Y esto, obviamente, esa dilución, esas características, se deben al aumento de agua libre. Entonces, nuestra espuma, ¿sí?, que normalmente es aire protegido por proteína, ahora va a competir esa proteína con el agua y la estructura será ligeramente diferente. Desde luego, hay opciones, ¿sí?, que nos ayudan a estabilizar esta espuma, como es la adición de un poco de sal, ¿sí? Y por último, la cámara de aire va aumentando. Y recordemos que la cámara de aire dentro de un huevo nos va a indicar la frescura del mismo. Ya conocemos todos que una de las técnicas que tenemos para determinar la frescura del huevo es colocándolo en agua o en agua con sal, ver qué tanto flota, ¿sí? Y con base a eso decimos, no flotó, huevo fresco. Flotó totalmente, pues ya no es tan fresco, ¿sí? Y por mi parte sería todo y quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Gracias.